Buenas noches para todos. Están viendo las diapositivas, ¿cierto? Buenas noches, profesor. Sí, señor. Buenas noches, profe. Sí. Bueno, después del inconveniente técnico ya los escucho bien. Retomemos otra vez la clase. Pensé que me estaban ignorando y entonces dije, bueno, vamos a dar la clase a millón entonces. Pero no, vamos con calma. Hay tiempo suficiente. Hoy vamos a hablar de interés corriente, de interés real, también de capitalización y PIB. Ya pueden apagar sus micrófonos. Luisa también lo puedes apagar. ¿Qué es lo importante cuando queremos hablar de interés corriente, de interés real? Pues tener presente que la inflación juega un papel importante y cómo ésta participa tanto en las tasas de retorno como en las tasas de interés de un crédito o una inversión. Entonces, habíamos comenzado a comentar que los intereses corrientes se derivan directamente del valor del dinero en el tiempo cuando esos valores se expresan en pesos del respectivo periodo. En otras palabras, colocando un ejemplo, con lo que ustedes ya me comentaron en el chat, una Coca-Cola personal en pesos corrientes del 2012 equivalía a 1.000 pesos. ¿Cuánto vale una Coca-Cola personal en pesos corrientes de hoy, del 2020? 2000. Como 1800, 1800. 1800, ¿sí? 1.800, 2.000. Bueno. Por favor, abran el Excel que dice ejercicio interés corriente de interés real. Y vamos a irlo trabajando. Les voy a compartir la pantalla para que sea un poco más fácil de seguir el ejercicio. ¿Todos ya tienen esta hoja de Excel abierta? Sí, señor. Sí, señor. Fíjense que en la columna A tenemos los años desde el 84 hasta el 2020. En la columna B tenemos el salario mínimo mensual legal vigente, la serie del salario mínimo también entre el 84 y el 2020. Y en la columna C tenemos las variaciones de la inflación, es decir, el indicador del IPC para los años correspondientes, es decir, del 84 al 85 hubo una variación del 18,28% y del 2019 al 2020 hubo una variación del 3,8%. ¿Dónde se consiguen estos datos? Si ustedes los quieren buscar. ¿Nos da el DANE? El DANE, ¿cierto? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística puede encontrar las series de salarios mínimos y las series del IPC, estas que están viendo acá. Analicemos pues los aspectos que ven en cada una de las columnas. Primero comencemos con la columna B, que es la variación nominal que ha tenido el salario mínimo de un año al otro. Es decir, ¿cuánto aumentó en pesos el salario mínimo entre el 84 y el 85? $2,260. Pues es simplemente hacer la diferencia, ¿cierto? 2.260 y arrastrar.
Vemos que entre el año 2019 y el 2020 aumentó 49.687. ¿A todos les dio igual? Ok. Sí. Entonces, en términos porcentuales, ¿cuánto varió el salario mínimo entre el 84 y el 85? Sería igual a la variación nominal sobre el salario mínimo anterior, ¿cierto? O también lo puedo calcular como el salario mínimo del año 85 sobre el salario mínimo del año 84 menos 1, ¿cierto? Da igual. ¿Alguien se acuerda cuánto fue el aumento del salario mínimo este año? ¿En qué porcentaje se ajustó? Si no estoy mal, fue el 6%, profesor. 6%. Entonces calculémoslo ahora. Arrastren hasta hoy. Y ahí tenemos nuestro 6%, ¿cierto? Del año 2019 al 2020 se ajustó un 6%. Lo siguiente que quiero que analicen es cuánto debería haber sido el salario mínimo del año 85 si no se hubiera ajustado un 20%, sino que se hubiera ajustado por el IPC o por la inflación del año que acababa de terminar, del año 84. ¿A cuánto debería equivaler el salario mínimo en el 85? Pues para esto recuerden que ya tenemos una ecuación de ingeniería económica que dice valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés, ¿cierto? Que en este caso, nuestro interés pues es la inflación, ¿cierto? Por lo tanto, en el año 1985, si nos hubieran ajustado el salario mínimo solo teniendo en cuenta la inflación, el salario mínimo hubiera quedado en ¿cuánto? 13.363. 13.363. Y puedo pues hacer el análisis para cada uno de los años siguientes. Si analizamos cuál fue el incremento real que hubo entonces entre el año 84 y 85, y cuando digo real me refiero a la capacidad de consumo que el colombiano ganó de un año al otro, pues es la diferencia entre lo que realmente se ajustó y lo que se debería haber ajustado por efecto de la inflación. Es decir, esta diferencia, igual, de 13.558, que corresponde al valor del salario mínimo en pesos corrientes
del 85 menos el ajuste que se hizo del 84 al 85 usando la inflación. Si se fijan, al arrastrar, hay años como desde el 89 hasta el 95, en donde los colombianos, en vez de ganar capacidad de consumo de un año al otro, lo que hicieron fue disminuir su capacidad de consumo. Es decir, que el aumento del salario mínimo, por decir algo, del 91, este aumento del 26,06% del salario mínimo no compensó el aumento que hubo realmente en el año inmediatamente anterior por efecto de la inflación, que fue el 32,36%. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, porcentualmente, ¿cómo calculo la variación real que tuvo el salario mínimo de un año al otro? Sería la variación nominal real sobre el ajustado, el salario mínimo ajustado por el IPC, ¿cierto? O el equivalente, el salario mínimo equivalente, solo ajustando con el IPC. Si lo arrastramos, nos vamos a dar cuenta que nuevamente entre el 89 y el 95 no hubo un aumento, ¿cierto? Pero también me puedo dar cuenta de lo siguiente. Ustedes recuerdan que por allá, el año pasado, a principios del año pasado, el presidente dijo que el aumento del salario mínimo del 2018 al 2019 había sido el más alto de la última década. ¿Alguien escuchó esa noticia? ¿Se acuerdan de esa noticia? Sí, Sí, profe. señor. Señor. Y muchas personas saltaron de una vez, ¿cierto? Porque dijeron, pero si el aumento fue del 6%, ¿cómo este señor dice eso? Si, por ejemplo, en el año 2016 o 2017 el aumento fue el 7%. Pues a lo que se refería realmente el presidente en ese momento era a la variación real que había tenido el salario mínimo de un año al otro. Y si ustedes revisan, en efecto, en la última década fue donde se tuvo una variación mayor. Se acerca un poco en el año 2014, ¿no? Donde hubo una variación del 2,51. Incluso se pudo haber atrevido a decir más tiempo, ¿cierto? No significa que nos haya enriquecido con esa variación, de todos modos, ¿no? Pero por lo menos no estaba diciendo mentiras en esa afirmación. Si me adelanto un poco a las diapositivas, fíjense que la variación real pues sale a despejar la fórmula que tenemos acá arriba, ¿cierto? Esta que tengo seleccionada. Y sería 1 más el porcentaje de variación corriente sobre 1 más la variación del IPC menos 1. Si lo hacemos en nuestra fórmula, tenemos que llegar a lo mismo que ya calculamos con el análisis que acabamos de hacer. Entonces digo, la variación real es igual a 1 más
la variación corriente, es decir, lo que me aumentaron, que fue el 20%, sobre 1 más el delta de la inflación del año anterior, menos 1. Si se fijan, da igual. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Si regresamos a la pregunta que habíamos hecho hace un rato, para convertir pesos corrientes del respectivo periodo a pesos reales o a pesos constantes de un periodo base, pues lo que tenemos que hacer es un ajuste por la inflación del año en curso. Es decir, si quiero encontrar el valor hoy, el valor real de una Coca-Cola en pesos constantes del 2012, ¿qué debería hacer? Pues tengo de línea base el 2012, ¿cierto? Y ya ustedes me dijeron que una Coca-Cola en el año 2012 valía 1.000 pesos. De ahí en adelante tengo que comenzar a cambiar este valor ir ajustándolo con la inflación de cada periodo. Nuevamente, pues utilizo la ecuación que ustedes ya conocen acá. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés. Donde el interés, pues, es el IPC, ¿cierto? Si hacemos esto, vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos está del valor actual. El valor del IPC del año 2012 fue 2,44. Si lo traigo hasta hoy, el valor que me da es de 1.363. ¿Sí valía 1.000 pesos en el 2012? Si abrimos el archivo de sus compañeros del otro curso, hicimos un ejercicio similar, nuevamente con la Coca-Cola, pero ellos lo proyectaron desde el 2002 y hablaban de 700 pesos en el 2002. Aunque hoy analizo que el que me dio ese dato, no sé realmente dónde lo sacó, porque ¿en qué año nacieron ustedes? ¿Alguien, 97. ¿Alguien nació en el 2002? Bueno, si todos nacieron en el 97, en el 2002 tenían 5 años, ¿cierto? Todavía no iban al colegio y todavía no tenían como esa relación del dinero todavía, ¿cierto? Partiendo de la base que en el año 2012 una Coca-Cola valía 1.000 pesos,
¿Qué ha pasado a 2020? ¿Cuánto me dijeron que valía hoy una Coca-Cola en pesos corrientes del 1800. 1700, 1800? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se ha encarecido o su valor se ha mantenido constante? ¿Se ha encarecido? Se ha encarecido, ¿cierto? Si su valor se hubiera mantenido constante, estaríamos hablando que una Coca-Cola hoy debería valer del orden de 1.400 pesos, que es, digamos, la aproximación a la unidad monetaria más cercana que circula, ¿cierto? O a 1.350, ¿sí? Ahora bien, ¿a cuánto debería para los que nacieron en el 97? ¿Sí sabían que el salario mínimo del 97 valía 172.005 pesos? ¿A cuánto equivaldría el salario mínimo mensual legal vigente en pesos constantes de 1997 hoy? ¿Quién me da el dato? $980.657 hoy. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué te dio tanto? Ah, no, averigué el que están dando, el que está vigente en la fecha, bro. Ah, no, pero no, esos serían pesos corrientes de hoy. Profe, igual lo podríamos hacer de hacia los años anteriores, pero Sí, no sería sumando, sino restando. no, ya lo vamos a hacer. O sea, si aquí utilizo la ecuación valor futuro es igual a valor presente por uno más el interés, pues para años anteriores tengo que usar la ecuación anterior, ¿cierto? Contraria, o sea, valor presente es igual a valor futuro sobre uno más el interés. Volviendo a responder la pregunta, en pesos constantes del 97, el salario mínimo hoy equivaldría a 673.208 pesos. Bueno, pero en pesos constantes del 2020, ¿a cuánto equivaldría el salario mínimo en el 97? ¿Cuánto les dio?
224.279. 224.279 pesos. Correcto. Entonces, ¿para qué me sirve hacer conversiones entre pesos corrientes y pesos constantes de un año base? ¿Para qué me puede servir esto que estamos hablando? ¿Qué creen? ¿A todos les dio lo mismo o alguien tiene algún inconveniente con el Excel? Suponga que ustedes son una empresa constructora que hoy en día tenían un lote para desarrollar un edificio, por decir algo, de 15 pisos. Ya lo tienen diseñado, presupuestado y todo lo demás. Hoy, 2020. Presupuesto con precios corrientes del 2020, es decir, ustedes hicieron las cotizaciones, llamaron a las ferreterías, averiguaron cuánto vale el cemento, cuánto vale el hierro, cuánto vale los acabados de línea blanca, etcétera. Y sacaron el presupuesto. Pero hicieron todo eso en el primer semestre, en el primer trimestre de este año diseñaron el edificio. Y lo querían comenzar a implementar en el segundo semestre de este año. ¿Sí me escucharon o perdieron ahí algo del audio? Sí, profe, se entrecortó Se un poco, cortó, ¿podría profe. repetir? ¿Se entrecortó pero me entendieron? Se entendió la parte en la que, del ejemplo de que coticé unos suministros Ok, para una construcción y eso, pero no lo siguiente. listo. Entonces lo retomo nuevamente. Supongan que ustedes son una constructora que en el primer trimestre de este año diseñaron un edificio, que tenían un lote urbanizable y que para cotizar ese edificio, para hacer el presupuesto, pues usaron pesos corrientes de hoy. Es decir, llamaron, hicieron las cotizaciones de los diferentes insumos que se requieren para hacer el edificio, concreto, hierro, ¿cierto? De pronto algunos acabados de línea blanca, etc. Y tienen el valor del edificio hoy. Pero por circunstancias que ustedes ya conocen, pandemia y todo lo demás, pues no pudieron comenzar a desarrollar el edificio. Porque se están dando cuenta que probablemente no hay quien compre en este momento, ¿cierto? No hay mucho dinero en el mercado, la gente está siendo más prudente para comprar. Por lo tanto, el proyecto se queda parqueado ahí unos años. Ustedes son dueños del lote, pero no van a comenzar a desarrollarlo sino hasta que pues la situación pinte un poco mejor nuevamente. Supongan que lo pueden desarrollar nuevamente en el año 2025. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis de la rentabilidad de su negocio, nuevamente revisando. Los diseños no tienen por qué cambiar a menos que ustedes quieran cambiar alguna parte estructural nuevamente o mejorar acabados o algo así.
Pero en esencia, digamos que ustedes no van a cambiar técnicamente nada del proyecto. Luego pueden revisar el presupuesto que ya tenían, simplemente analizando la variación en pesos constantes del 2020, ¿cierto? Esto que acabamos de hacer, llevándolo hasta el 2025. Y después comparándolo con precios del mercado. Es decir, haciendo lo mismo que hicimos con el tema de la Coca-Cola. Ver si se encareció o no el proyecto y cómo eso afecta a la rentabilidad del mismo. También el tema de pesos corrientes y pesos constantes es importante cuando hacemos proyecciones o modelos económicos. Primero porque no conocemos cuál va a ser realmente la inflación de años próximos. Entonces, quitar una variable más, un supuesto más del modelo, pues hace que tenga menos incertidumbre. Y segundo, porque me permite a futuro, cuando ya esté en ejecución y haciendo el control de mi proyecto, pues ajustarlo con los pesos corrientes del respectivo periodo de análisis y ver si lo planeado se está ajustando a la realidad o si tengo que hacer algunas correcciones o algunos ajustes para llevar mi proyecto, digamos, por la senda planeada nuevamente. ¿Es eso claro? Sí, profe. Vale. Entonces, revisemos las diapositivas nuevamente, donde íbamos. Entonces, fíjense que estábamos hablando de pesos corrientes y habíamos dicho que estos se expresan en pesos del respectivo periodo. Después, lo que destacan las diapositivas es que podemos, en la tabla que ven en azul, ver la evolución del salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo. Para el año, del año 2000 al año 2018. Asimismo, las variaciones de la inflación, ¿cierto? Que es lo mismo que tiene en la tabla. Si hago un análisis de la variación de la inflación, desde el año 84 hasta en este caso el año 2016, pero ustedes podrían haber hecho esta gráfica hasta el 2020 con los datos que ya tienen. Fíjense que ocurren varias cosas. Primero comienzan a aparecer una serie de picos por acá entre el año 89 y el 95, ¿cierto? En donde la inflación rondó el 30%, ¿cierto? Incluso por acá en el año 91, 90, 91 estuvo en el 35, 30, en el, ¿qué? 33%, con la escala que tenemos ahí en la gráfica. Ya ustedes habían comentado que esa fue época de violencia, ¿cierto? Cuando en Colombia se ponían carrobombas y entonces eso pues afectó la economía porque mucha de la inversión extranjera se asustó y se fue. Y eso hizo que se encareciera todo, ¿cierto? Pero ¿qué pudo haber ocurrido acá en el año 2009? Que también hay un pequeño pico. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pudo haber influenciado ese pico de inflación? ¿Se volvió a dañar el audio o ¿Fue el año del H1N1? H1N1? No recuerdo cuál fue el año del H1N1. Estaba pensando en un suceso. Cambio de presidente. Cambio de presidencia. Eso puede que influya. Por acá en el chat. Me dicen 2010, pero no entendí.
a qué se refiere Gilibet, lo que nos quiere decir. Que en el 2010 fue lo del H1N1, entonces no se relaciona con el H1N1. Ok, gracias. Entonces, ¿qué pudo haber influenciado este pico? Ustedes estaban relativamente pequeños todavía, ¿cierto? De pronto no lo recuerdan muy bien. Pero en el año 2008 fue cuando hubo una crisis económica mundial en donde los bancos alrededor del mundo se comenzaron a quebrar producto de que en Estados Unidos principalmente, pero también en países de Europa, los bancos habían hecho créditos hipotecarios de altas sumas de dinero a personas que no tenían la capacidad de endeudamiento y de pago. Las personas en efecto no pudieron pagar, se comenzaron a colgar en las cuotas y llegó un punto en donde se reventó el sistema. Cuando los bancos no recibieron los pagos, entonces repercutieron contra las aseguradoras de los créditos. Esas aseguradoras tenían otros bancos que reaseguraron los créditos y se quebró todo el mundo. Fue una crisis económica mundial que se vino a reflejar en Colombia un año después, en el año 2009. ¿Qué creen que pudo haber influenciado el pico que se está marcando por acá en el 2016? Ese sí ya está más cerca y ya deberían ustedes tener alguna idea. ¿Será por lo del proceso de paz, profesor? De pronto, no sé, eso afectó de forma positiva. No sé, se me ocurre por ese lado, la verdad, no sé. Pero si afecta en forma positiva el proceso de paz, ¿no debería bajar la inflación? La caída del petróleo, dice Santiago. De acuerdo. En el año 2015, finalizando el año 2015, el precio del petróleo cayó de $110 el barril a $40 el barril. Y eso para Colombia es fatal porque nosotros dependemos en gran medida de las exportaciones de petróleo. Por lo tanto, ingresaron menos pesos y además muchos de los insumos, al caer el precio del petróleo, se devaluó la moneda, es decir, el dólar costaba más y muchos de los insumos que son importados, muchos de los bienes que nosotros consumimos que son importados se encarecieron, por lo tanto hubo un fenómeno de inflación. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar esta gráfica por ahí en 2 o 3 años, se van a dar cuenta que en el año 2020 y 2021 se va a presentar otro pico de inflación, producto de lo que estamos viviendo, la pandemia, ¿cierto? Porque muchos puestos de trabajo se han perdido, muchas cosas que vienen del exterior importadas no han podido ingresar y si ingresan más costosas, porque el peso también se ha evaluado, etc. Después de ver este análisis de variabilidad de la inflación, complementamos la tabla, pues calculando la variación porcentual del salario en pesos corrientes y después lo que hicimos fue compararla con el IPC, ¿cierto? Ver si esa variación que hubo del salario mínimo compensaba o no la variación de la inflación del año anterior. Y nos dimos cuenta pues que habían picos o habían años en donde en efecto los colombianos perdimos capacidad de consumo, nuevamente del año 89 al 95 y por acá en el año 99, 98, 99 se vuelve a presentar una pérdida de capacidad de consumo, que eso ya lo habíamos visto en la tabla.
Los pesos constantes, si hablamos de interés real, como su nombre le indica, los intereses reales reflejan el costo o el rendimiento de una operación financiera cuando los flujos de caja asociados han sido expresados en pesos constantes de un periodo específico. Y son esos pesos constantes, pues simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de capacidad de compra real que hay en cada periodo, pues ajustando los pesos corrientes en función de la inflación, ¿cierto? Cosa que ya hicimos también en el ejercicio. Por lo tanto, los intereses reales corresponden a la serie de valores en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. Ya esto se le conoce como pesos constantes de un año base, el que sea. Finalmente hicimos la tabla y llegamos a las ecuaciones que tenemos acá, que también ya las aplicamos, ¿cierto? ¿Dudas con este tema? Ok. Si todavía no se presentan dudas, hablemos del último tema relacionado con interés, que está asociado con la capitalización discreta y la capitalización continua. Fíjense que todos los ejercicios que hemos realizado hasta ahora siempre han sido de capitalización discreta. Es decir, los intereses se capitalizan en periodos discretos, ¿cierto? Años, semestres, trimestres, meses, días. Pero, ¿qué pasa si se estuviera generando interés en todo momento? O que fuera una capitalización continua. Pues si revisamos nuestra ecuación de interés efectivo anual, que recuerden que interés efectivo anual es 1 más el interés efectivo por periodo de composición elevado a la n menos 1, donde esa n, que es nuestra frecuencia de composición, es decir, cuántos periodos de composición hay en el periodo de análisis, en este caso un año, pues si nosotros hacemos esta n muy grande, es decir, si van a haber muchos periodos de composición o de capitalización en el periodo de análisis, es decir, si llevamos el límite de n al infinito, vamos a llegar a esta ecuación, que es la que se asocia con interés continuo. Por lo tanto, el interés efectivo anual es igual a E elevado a la I, expresado en términos nominales, menos 1. Fíjense que para hablar de capitalización continua, pues me tienen que expresar las tasas de forma nominal. Siempre. De manera similar, si yo analizo mis ecuaciones de equivalencia, esas que ustedes ya encontraron, que conocen por acá, igual, llevando el límite de n al infinito, pues voy a encontrar que el valor futuro es igual al valor presente por e elevado a la i sub c por t, donde i sub c es la tasa de capitalización continua pactada en términos nominales y t es el número de periodos de tiempo que hay en el análisis. Si hacemos un primer ejercicio, como este que está acá planteado, que dice, una persona deposita hoy una suma de dinero en una institución financiera que paga un interés del 12% nominal, anual, capitalizable continuamente. Fíjense que es una tasa nominal. Y el saldo que tiene a favor dentro de 3 años es de 15.300.000, pues ¿cuál fue la cantidad que depositó originalmente
en ese instrumento de inversión. Pues aplicando las ecuaciones que ya teníamos, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, nos da que esa persona depositó 10.674.447. ¿Dudas hasta acá? No, señor. No, profe. Ok. Hagamos un ejercicio. Por favor, calculen el monto que se tendrá al cabo de un año para una inversión de 1.000.000 de pesos que se hace hoy si se invirtiera en estos 6 diferentes instrumentos o a estas 6 diferentes tasas. 30% efectivo anual, 30% nominal anual semestre vencido, 30% nominal anual trimestre vencido, 30% nominal anual mes vencido, 30% nominal anual día vencido y 30% nominal anual de capitalización continua. Hagámoslo. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Que tengo una tasa pactada del 30% efectivo anual. Si invierto 1.000.000 de pesos a esa tasa, ¿cuánto tendré dentro de un año? Millón 300. 1.300.000, ¿cierto? Que sale de la fórmula valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés. Que en este caso es efectivo anual, ¿cierto? Es decir, 1.000.000 por 1,3. 1.300.000. En el segundo caso, si tengo una tasa del 30% nominal anual, semestre vencido, ¿cuánto tendré después de un año? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién me va guiando? ¿Cómo lo harían? ¿Por dónde comienza? Ángela, ¿qué harías primero? O Angie,
¿Qué harían? Carlos Mario. ¿Ninguno? Calcular el I como el R sobre M. ¿Qué es R sobre M? R sería 30%, que es pues, el porcentaje, la efectividad que nos están dando con esa. Y M serían los números de periodos que tiene el año, tiene 2 semestres. Entonces sería 15%. ¿15% qué? ¿Cuál es el Anual, promedio de esta tasa? anual. Semestre vencido. 15% semestral, ¿cierto? Y esta es la tasa efectiva por periodo de composición. En otras palabras, la tasa periódica, ¿cierto? Pero una vez tengo la tasa periódica, ¿qué hago? ¿Qué hago después? ¿Cómo hallo cuánto dinero voy a La tener? convierte a efectivo anual. ¿Cómo convierto efectivo anual? Uno más la tasa periódica elevada a los periodos menos 1. ¿Ya cuántos periodos son? 2. ¿Cuánto les da esa tasa? $32.25%. 32,25. ¿25 qué? No, 25, cerrado. Anual, pues. Es decir, que después de un año, ustedes tendrían acumulado en ese instrumento que renta el 30% nominal anual semestre vencido, 1.322.500 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto tendría acumulado si lo invierto al 30% nominal anual trimestre vencido? Pues nuevamente, si calculo la tasa efectiva anual, me das cuenta que es igual a 1 más 0.3 sobre 4 a la 4 menos 1. ¿Cuánto me da esa tasa? $33. 69. 33, ¿qué? 4,69%. Te escucho entrecortado, ¿me puedes repetir, por favor? 54,69, profe. Listo. Es decir, que después de un año, en ese instrumento va a tener acumulado 1.335.469 pesos.
¿Qué pasa si invierto al 30%? Al 30% nominal anual, mes vencido. ¿Cuánto me da esa tasa? $34.4888. 34.38, ¿qué? 3888. Es decir, que al cabo de un año tendré 38, profe. 38.48. Sí, señor. 4888, qué pena, profe. Vale, 34.4888. no hay problema. Es decir, que al cabo del año tendré 1.344.888 pesos, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya se va marcando una tendencia. Entre más pequeño es el periodo de composición, más grande es el valor que voy a acumular, ¿cierto? Fíjense que hay una variación del efectivo anual al semestral de 22.000 pesos, del semestral al trimestral, otro tanto, ¿no? 13.000 pesos. Y del semestral al mensual, casi 9.000, más de 9.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿será que si hago una capitalización continua, se va hasta el infinito? Okay. ¿Qué pasa si lo invierto al 30% nominal anual día vencido? ¿Cómo es la tasa efectiva anual? ¿Dividido entre cuánto? Los 365. 350, ¿no? Financieramente usamos 360, no 365. ¿Cuánto me da esa tasa? ¿30 y qué? 34.9690. Es decir, que al cabo del año tendrá acumulado 1.349.690 pesos. Si revisamos la página anterior, fíjense que es 5.000 pesos más, ¿cierto? Finalmente, ¿qué pasa? Si lo invierto al 30%,
nominal anual de capitalización continua. Entonces, si realizan las diapositivas, se van a dar cuenta que el interés efectivo anual es igual a E elevado al interés nominal anual menos 1. Es decir, E elevado a la punto 3 menos 1. ¿Cuánto les da esto? La tasa del 34.98. ¿Qué? 98.58, bro. De manera análoga, también tenía una ecuación para encontrar el valor futuro, ¿cierto? Directamente. Que ese valor futuro es igual a valor presente por E elevado a la I sub C por T. Es decir, 1.000.000 por E elevado a la punto 3. ¿Y cuánto es T? ¿Cuánto es esa T? ¿El tiempo? En ese caso no sería el 1, 1. 1, correcto. Porque el periodo de tiempo de la tasa es años, y acá yo estoy analizando cuánto dinero tendría dentro de un año, ¿cierto? Entonces, por ende, el T es 1. Y eso me tiene que dar 1.349.858. ¿Sí les da? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjense que en este caso, la diferencia entre una capitalización continua y una capitalización diaria ya no se cuenta en miles, sino se cuenta en cientos pesos, ¿cierto, Profe, qué pena una pregunta. señor? ¿Me puede repetir qué era T? Es que no alcancé a ver bien. T es el número de periodos que hay en la transacción. Pero yo tengo que tener presente que el periodo me lo marca la tasa, ¿cierto? El periodo de tiempo está marcado acá en la tasa nominal. Como esta tasa está expresada en años, nominal anual, capitalización continua, y yo estoy analizando después de un año, pues T es igual a 1. Listo, profe, gracias. Volviendo a la presentación. Entonces, fíjense que los resultados que tenemos acá, yo puedo concluir lo siguiente, que ya lo venimos comentando. Primero, que voy a tener un mayor valor futuro en la medida en que el número de periodos de capitalización por año sean mayores. Es decir, que el periodo de composición
sea más pequeño, el periodo de composición de la tasa sea el más pequeño. También tener presente que no porque sea continuo va a crecer infinitamente. En términos prácticos, una capitalización diaria es tan rentable o tan costosa como una capitalización continua. Hablamos de rentabilidad cuando yo me lo gano, ¿cierto? Entonces, si yo estoy invirtiendo un dinero y las tasas que me están dando son de capitalización continua, pues son mucho más rentables que si me dan la misma tasa, digamos, con el mismo valor, pero con capitalización, por ejemplo, mensual o trimestral. Las tasas de capitalización continua se usan ampliamente en escenarios en los que es necesario conocer el valor del dinero en el tiempo con exactitud en cada momento de tiempo. Como por ejemplo cuando estamos en bolsa, ¿cierto? En el mercado de capitales o las transacciones de cobertura, en arbitrajes con derivados financieros. Todo lo que se suele hacer en bolsa. Me interesa entonces el tema de capitalización continua. Pero también cuando hay escenarios de superinflación, en donde el poder adquisitivo del dinero puede cambiar en el transcurso de días o incluso de horas. Es decir, países como Venezuela, que están sufriendo ese tipo de fenómenos inflacionarios, pues me interesa también revisar cómo son las fluctuaciones en cada momento del tiempo. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Si ustedes revisan, hay 3 ejercicios planteados que ya van resumiendo el tema de interés. Por favor, desarrollenlos para la próxima clase y resolvemos dudas. Para finalizar, el reporte inicial de proyecto lo deben subir a la plataforma, a Moodle, a más tardar el próximo lunes a las 6 de la tarde. Yo creo que de aquí al sábado queda abierta en la plataforma ya la tarea para que ustedes lo puedan hacer. Solo debe cargarlo una persona del grupo. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que vamos a hacer es abrir otro apartado en Moodle que se llama exámenes para que definamos la fecha del primer examen. Yo les voy a colocar una encuesta que por favor necesito que me respondan, digamos, lo más honestamente posible de cuándo tienen disponibilidad de acuerdo a sus horarios de clase. La idea es que hagamos esa evaluación el 3 o el 4 de julio. ¿De acuerdo? Profe, ¿a qué hora sería el Pues yo parcial? les voy a colocar una encuesta con varias opciones y dependiendo de las respuestas definimos el horario. ¿De acuerdo? Listo, profe. Profe, diciendo el caso en el que, digamos, digamos, yo no puedo el sábado a las 4, a mediodía, pero que ese día, ¿habría otro día para hacer esa evaluación? ¿O cómo sería? Lo ideal sería poderlo hacer el viernes en la noche. Entonces, saber si alguien tiene clases ese día en la noche. Yo creo que acá ahora se puede saber si alguien tiene clase, no creo que sea mucha gente. Sí, solo que la encuesta la cruzo no solo con ustedes, sino con los otros 2 grupos. Entonces es importante que la respondan. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Señor. Bueno, muchas gracias.
por favor, desarrollen los ejercicios. Nos vemos en la próxima clase para resolver las dudas que tengan y para comenzar a hablar del segundo apartado del proyecto. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, profe. Profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias por la paciencia ahí de lo que nos ocurrió al principio, pero, Profe, señor. es que usted me podría mostrar otra vez un segundito en el ejercicio que estábamos realizando en Excel. En la última parte me perdí en una cosita, pero pues esperé hasta el final para hacerle la observación. Para no interrumpir la clase. Sí, claro. Ya te comparto otra vez la pantalla. ¿Qué duda tienes? En la parte de lo del salario en pesos constantes del 97, entonces la fórmula, o sea, ahí la fórmula de valor futuro, valor presente sobre 1 más el interés. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés, sí. Donde ese interés, pues, es la inflación del periodo, ¿cierto? Así lo miramos acá. Fíjate que lo que está tomando es el caso de la segunda ecuación es el valor de la primera del año 97 ajustado por la inflación entre el 97 y el 98. Bueno, ahora esto, y en el siguiente, en el del 2020. Pues es lo contrario. Valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más el interés, pero obviamente aquí estoy yendo del año actual hacia atrás, ¿cierto? Entonces el año base, pues es el 2020, que ya conozco el salario mínimo base para ese año, y si lo comienzo a ajustar por las inflaciones que ya han ocurrido en los años anteriores, pues puedo encontrar cuál era el valor, ¿cierto? Entonces, para el año 2019, en pesos constantes del 2020, el salario mínimo equivalía al salario del 2020, ajustado por la inflación entre el 19 y el 2020. Ok, profe, gracias. ¿Resolvió la inquietud? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Saludos, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, profe, gracias.